Bienvenidos a Ecos de la Historia. Imaginemos por un momento la siguiente escena. Un noble del siglo XVIII asesina a un hombre a plena luz del día, en medio de una plaza pública. Y lo hace vistiendo un traje de un rojo brillante, algo absolutamente llamativo, luciendo en el pecho su máxima condecoración militar. Y tras el acto, no corre. No intenta esconder el arma, ni busca callejones oscuros para desaparecer. Claro, porque para él no hay nada que esconder. Exacto. Porque, según su propia lógica y la de sus pares, no acaba de cometer un crimen. Acaba de impartir justicia. Fíjate que es una imagen que choca frontalmente con la percepción colectiva que tenemos de esa época. Totalmente. A ver, normalmente, cuando visualizamos el siglo de las luces, la Ilustración, la mente nos evoca salones elegantes, pelucas empolvadas, debates filosóficos sobre la razón o una sofisticación así como casi coreografiada. Sí, el típico baile de salón. Exacto. Y se da por sentado que la brutalidad física había quedado desterrada a los estratos más bajos de la sociedad, o como mucho a las trincheras militares. Pero claro, al sumergirnos en la documentación judicial de la época, al analizar los registros criminales y las actas notariales de aquel periodo, esa fachada de maquillaje aristocrático se desmorona por completo y deja ver una realidad muy descarnada. Ya lo creo. Hoy, en esta inmersión profunda, nuestra misión es desentrañar precisamente eso, la violencia oculta de la nobleza del siglo XVIII. Vamos a analizar, basándonos en un corpus documental muy técnico y exhaustivo, cómo esta élite cometía crímenes atroces y, lo más fuerte, cómo manipulaba todo el aparato estatal para mantener su estatus. Y bueno, la primera gran pregunta que surge al revisar estas fuentes, y aquí es donde te necesito, es cómo es posible que la historia nos haya transmitido una visión tan equivocada durante tanto tiempo. Pues, a ver, esa es precisamente la raíz del problema metodológico. Es lo que la historiografía contemporánea denomina una ilusión historiográfica. Una ilusión, o sea, que veíamos lo que queríamos ver. Básicamente. Durante décadas, la historia tradicional estuvo muy influenciada por teorías clásicas como la teoría de la civilización, de las costumbres, de un conocido sociólogo de la época. Esta visión postulaba que, a partir del siglo XVII, la creación de cortes centralizadas, como la del Palacio Real francés, domesticó a la nobleza guerrera. ¿Les cortaron las garras, por así decirlo? Exacto, los convirtieron en una élite cortesana de modales muy refinados. Se asumía que sus instintos violentos habían sido canalizados hacia rituales superpautados, como el duelo formal. Claro, pero el problema de esa teoría es el sesgo de supervivencia documental, ¿no? O sea, si los historiadores clásicos solo leían los manuales de etiqueta, las memorias de la corte y los ensayos filosóficos, pues evidentemente iban a encontrar una élite que hablaba maravillas de su propio autocontrol. Claro, es que leían lo que la nobleza decía de sí misma, no lo que registraban los alguaciles. Exactamente. Ignoraban los archivos policiales. Sistemáticamente. Se ignoraron los archivos judiciales en favor de los textos literarios. Sin embargo, cuando el análisis empírico moderno, las nuevas investigaciones, comenzaron a cruzar los datos de los tribunales penales, esa narrativa se hizo añicos. Me imagino. Que una paradoja fascinante en las fuentes. Por un lado, tenemos a esta clase social que dicta las normas del comportamiento civilizado, pero por otro, los registros revelan una violencia callejera brutal. Ahora bien, para entender la verdadera magnitud de este fenómeno, el análisis sugiere que primero debemos comprender los mecanismos de registro de la criminalidad en sí. Porque lo que llegaba a la mesa de los jueces parece ser solo, no sé, una fracción minúscula del problema real. Así es. Para dimensionar esto bien, debemos introducir un concepto técnico fundamental en la criminología histórica, que es la cifra negra de la criminalidad. La cifra negra. Suena oscuro. Lo es. A leer. Los archivos judiciales, por muy completos que sean, únicamente documentan la violencia que fue formalmente perseguida e instruida por el Estado. Existe una inmensa evaporación de delitos que jamás constan en actas oficiales. Claro. Y en el caso específico de la nobleza de ese siglo, esta ocultación no era un accidente. Estaba institucionalizada a través de un mecanismo sumamente sofisticado conocido como el sistema infrajudicial. Vale. Me quiero detener aquí. Si la violencia registrada es solo una fracción, yo como analista me pregunto, ¿cómo funcionaba operativamente ese mecanismo de ocultación? Porque, a ver, silenciar un homicidio o una agresión grave antes de que intervenga el aparato del Estado requiere una infraestructura logística y legal tremenda.
Sí, sí, desde luego. No es simplemente amenazar a un testigo en un callejón y ya está. ¿Qué va? ¿Qué va? Funcionaba a todos los efectos como un mercado financiero paralelo o un sistema de seguros privado donde el silencio era literalmente la moneda de cambio. ¿Madre mía? El mecanismo operaba de la siguiente manera. Tras cometerse un crimen violento, y justo antes de que los magistrados pudieran iniciar la investigación oficial, las familias del agresor y de la víctima se reunían a puerta cerrada. ¿Se sentaban a negociar? Exacto. Convocaban a un notario, que es una figura clave en todo este ecosistema, y redactaban un contrato vinculante. Este acuerdo implicaba sistemáticamente una altísima compensación económica, lo que antropológicamente se conoce como el precio de la sangre. El precio de la sangre. ¿Qué concepto? Sí, y todo a cambio de una renuncia formal a cualquier acción penal posterior. O sea, es decir, privatizaban el derecho penal. Compraban la impunidad legal a través de un contrato civil puro y duro. Exacto. Compraban el silencio. Y la motivación subyacente no era la restitución moral o el arrepentimiento, sino el terror absoluto al escarnio público. Ah, el que dirán. Claro, en la sociedad del antiguo régimen, un juicio penal implicaba publicidad. La exposición pública de un crimen, incluso si tú eras la víctima, arrastraba el deshonor hacia todo el linaje familiar. Claro, manchaba el nombre. Eso afectaba a matrimonios futuros, a herencias, a alianzas políticas. Así que este sistema infrajudicial garantizaba que el conflicto quedara sepultado en el despacho de un notario y nadie más se enterará. Es una arquitectura de impunidad brillante, la verdad. Pero claro, incluso con esa inmensa maquinaria de ocultación funcionando a pleno rendimiento, la fracción de casos que sí llega a los tribunales arroja unos datos demográficos que obligan a replantearse todo. Sí, sí. Según las actas analizadas, particularmente las del Parlamento Principal de París, que tenía jurisdicción sobre unos 2/3 del territorio en aquella época, las cifras son súper reveladoras. Es que los datos demográficos son la clave para desmontar el mito definitivo. A ver, la nobleza era una minoría absoluta. Estimamos, según las fuentes, que en ese momento histórico representaban entre 140.000 y 230.000 individuos en todo el territorio. Una porción muy pequeña de la sociedad. Minúscula. Pero al analizar el volumen total de criminales procesados, la proporción de nobles implicados oscilaba ligeramente por debajo del 20%. A ver un momento. Espera, porque esto cuesta creerlo. Teniendo todas las necesidades materiales sobradamente cubiertas, una educación privilegiada, una red de seguridad social absoluta, ¿cómo es estadísticamente posible que delinquieran en una proporción exactamente idéntica a su peso demográfico? Ya, choca muchísimo. Es que, básicamente, las fuentes indican que delinquían al mismo ritmo que personas que literalmente se morían de hambre en las calles. Yo cuando leí esto pensé que tenía que haber algún sesgo en estos datos. Y te entiendo. Yo misma estaba muy escéptica al principio. La intuición nos dice que la criminalidad está ligada a la precariedad extrema, a la supervivencia. Pero la tipología de los crímenes nos da la respuesta. Evidentemente, la nobleza no robaba pan por inanición. Sus crímenes estaban motivados por el mantenimiento del estatus, la codicia y el honor. Claro, otro tipo de motivos. Los registros detallan un abanico delictivo amplísimo. Homicidios por disputas de tierras, estafas piramidales enormes para mantener niveles de vida insostenibles, violaciones y un libertinaje sistemático. Y aquí es fundamental aclarar otro error común. Cuéntame. No se trataba únicamente del clásico tropo literario del aristócrata arruidado de provincias que se da al bandidaje por pura desesperación. Ah, vale. Entonces, no hablamos de individuos marginales dentro de su propia clase. En absoluto. Las fuentes demuestran que la alta aristocracia, la que estaba muy cercana a la corte, cometía crímenes con la misma asiduidad que la pequeña nobleza rural. No había una distinción de clase en la propensión a la violencia. Fíjate. Lo que sí existía era un perfil demográfico muy claro y restrictivo. Encajan milimétricamente en el modelo que la criminología histórica define como el joven macho. Joven macho, hombres de entre 21 y 30 años, ¿verdad? Exactamente. Y esto nos lleva a un dato muy llamativo de la documentación. Las mujeres nobles representan menos del 1% de los casos penales procesados. Yo me pregunto por qué esta asimetría tan extrema. O sea, ¿eran inherentemente pacíficas o hay un factor estructural que las excluye de estos registros? Estaba sometida a un control y a un confinamiento social extraordinario.
Su vida transcurría casi exclusivamente en la esfera doméstica y en los círculos cortesanos más cerrados. No salían a la calle, digamos. Claro. Y el crimen en el siglo XVIII, especialmente el crimen violento relacionado con el honor, era un acto intrínsecamente público. Requería estar en tabernas, en disputas de caminos, en el control físico de los feudos o en el ejército. Claro, campos vetados para ellas. Al estar excluidas del espacio público no supervisado, su oportunidad para cometer delitos de este tipo y ser procesadas por ellos era estadísticamente ínfima. Entendido. Tenemos entonces un perfil muy concreto y una tasa de criminalidad proporcional al resto de la población. Si cometían delitos en la misma medida cuantitativa, lo que verdaderamente distingue a la violencia nobiliaria tiene que ser el mecanismo operativo, el cómo y el por qué. Exacto. Y al revisar la documentación sobre el arsenal y los métodos utilizados en estas escaramuzas, hay elementos que cuadran con la narrativa aristocrática y otros que descolocan por completo. Totalmente. El análisis del arsenal es fascinante porque refleja la dualidad de su existencia. Por una parte, observamos lo previsible, que es la supremacía de la espada. Claro. La espada no es solo un arma, es una extensión de su identidad jurídica. Un noble, según leemos en las crónicas, jamás salía de sus aposentos sin ella. También aparece constantemente el fusil de caza, que estaba íntimamente ligado a sus privilegios señoriales sobre la explotación de la tierra. Hasta ahí, el panorama se ajusta a lo esperado. ¿Y cuál es el elemento discordante que más te sorprendió en la documentación? Pues los casos de pérdida absoluta de control en disputas cotidianas. A ver, al repasar las fuentes yo me esperaba encontrar espadas, floretes, una violencia muy ritualizada. Pero me ha descolocado ver actas judiciales que detallan agresiones salvajes con palos, pedradas, ataques con látigos en plena calle. ¿Ya? Y de forma totalmente surrealista, hay un expediente específico donde un noble resuelve una disputa vecinal por ruidos, arrojando un orinal lleno de orina y heces a la cabeza de su adversario. Sí, está documentado. O sea, ¿cómo encaja semejante pérdida de compostura con la imagen de una élite obsesionada con la superioridad moral? Un orinal. Es que es de locos. Bueno, a ver, encaja si comprendemos el mecanismo subyacente de su psicología social, que es el imperativo del honor. ¿El honor otra vez? Sí, pero debemos despojarnos de nuestra concepción moderna del honor como un mero amor propio o prestigio individual. Para esta nobleza, el honor era un patrimonio inmaterial y totalizador. Algo más grande que ellos mismos. Pertenecía a los ancestros muertos, a los vivos y a las generaciones no nacidas. Era un capital que podía devaluarse. O sea, un activo intergeneracional que había que defender a toda costa. Exactamente. Cualquier agravio, por ridículo que nos parezca hoy, como el caso de un vecino alterando el silencio, representaba una grieta en esa armadura. Si no se reparaba inmediatamente y de forma pública, el linaje entero se devaluaba. Claro. Por tanto, responder con una violencia visceral y completamente desproporcionada no se consideraba un fallo moral o una pérdida de control. Se percibía como una estricta necesidad de mantener el orden. No devolver el golpe se interpretaba como una derogación tácita de su estatus. Vale. Eso contextualiza perfectamente la anécdota con la que abríamos este análisis. El noble asesinando de rojo brillante a plena luz del día. Eso es, no sentía vergüenza porque bajo la lógica de su estamento estaba ejecutando una restitución de capital social. Pero claro, el problema sistémico surge cuando esta concepción chocaba de frente con el monopolio de la violencia que el Estado intentaba consolidar. Evidentemente. Al cometer crímenes con tanta publicidad, inevitablemente acababan engranados en la maquinaria legal. ¿Cómo procesaba exactamente un tribunal a individuos que compartían clase social con quienes redactaban las leyes? Pues el choque era complejísimo y estaba regulado por normativas muy rígidas, fundamentalmente la Ordenanza Criminal de 1670. Esta ordenanza estructuraba un proceso inquisitorial muy profundo. Todo comenzaba con la instrucción preparatoria, que era una fase secreta donde el magistrado recopilaba pruebas sin la presencia de abogados defensores. Y aquí entraba en juego una figura testifical muy particular, los llamados testigos de reputación. Testigos de reputación. Y aquí es donde la balanza empieza a inclinarse, supongo. Porque los testigos no solo declaraban sobre los hechos materiales del crimen, sino sobre la calidad moral de los implicados. ¿Correcto? Y, a ver, convencer a un campesino analfabeto para que testificara en contra del carácter de un poderoso señor feudal que además controlaba sus tierras. Debía ser una tarea imposible, o al menos fácilmente manipulable.
Totalmente manipulable. El terror social garantizaba el silencio o directamente el perjurio. Sin embargo, para contrarrestar esto, la justicia de la época introdujo un mecanismo que cambiaría la historia forense para siempre: el experto del crimen. Los primeros forenses. Eso es. Los tribunales comenzaron a apoyarse sistemáticamente en los cirujanos. Estos profesionales actuaban como los primeros médicos forenses de la historia, introduciendo una capa de neutralidad empírica en un sistema que hasta entonces estaba dominado únicamente por el estatus. O sea, documentaban la evidencia física, el estado de putrefacción, la trayectoria anatómica de las puñaladas, el diámetro de las heridas para determinar qué arma se usó. Y eso era devastador para la defensa de muchos nobles. A menudo argumentaban legítima defensa en crímenes que estaban motivados por el honor. Pero claro, el cirujano demostraba mediante el ángulo de la herida que la víctima había sido apuñalada por la espalda. Les desmontaban el chiringuito. Exacto. La evidencia física empezó a arrinconar al privilegio social en la primera instancia judicial. Y cuando esa evidencia forense los condenaba, las sentencias dictadas en primera instancia eran implacables. Al leer los expedientes sobre los castigos, destaca una pedagogía del terror verdaderamente brutal. El Estado no buscaba reformar al reo, buscaba aterrorizar al público para evitar el contagio social de la desobediencia. Sí, la brutalidad punitiva era la norma absoluta. Si el delito era grave, la pena capital era casi inevitable, aunque con distinciones de clase, claro. Siempre. A los nobles se les concedía el dudoso privilegio de la decapitación, que se consideraba menos infamante que la horca, que estaba reservada estrictamente para la plebe. Pero en transgresiones extremas, el castigo escalaba muchísimo. Sí, hay actas de crímenes catalogados como contra la naturaleza. Por ejemplo, casos documentados de incesto continuado dentro de familias nobles. En esas situaciones las sentencias exigían una aniquilación total. O sea, no bastaba con matar al culpable. El dictamen ordenaba decapitarlo, desmembrar el cadáver, incinerar los restos en una plaza pública y esparcir las cenizas al viento. Era un esfuerzo estatal brutal por borrar cualquier rastro físico y simbólico de que ese individuo había existido. Una erradicación absoluta del mapa. Ahora bien, esa era la primera instancia. La dinámica procesal contemplaba una segunda fase, que era la apelación ante los tribunales principales. En esta instancia superior, el rigor se mitigaba considerablemente. Ah, ya decía yo. Sí, las sentencias de muerte a menudo se conmutaban por condenas a las galeras a perpetuidad, que la jurisprudencia de la época definía como una muerte civil o simbólica. Muerte civil. Exacto. El individuo dejaba de existir legalmente sin necesidad de derramar su sangre. Pero a ver, analizando la estructura de poder, resulta muy difícil creer que la alta nobleza terminara remando en galeras o perdiendo la cabeza con demasiada frecuencia. ¿Realmente cumplían estas condenas? Porque los registros de indultos sugieren que el privilegio estructural no residía en tener inmunidad ante la ley escrita, sino en poseer múltiples vías de escape procesal. Esa es precisamente la tesis central del análisis. Poseían armaduras sociales. El noble juzgado y el juez que redactaba la sentencia compartían orígenes, códigos culturales, espacios de socialización. Hablaban el mismo idioma del poder. Eran colegas, en el fondo. Básicamente. Y cuando todo fallaba, se activaba el privilegio máximo. Las cartas de clemencia dirigidas directamente al monarca. Lo fascinante de esas cartas de clemencia, bajo mi punto de vista, no es que pidieran perdón, sino el mecanismo argumentativo que utilizaban. No rogaban piedad alegando arrepentimiento o buena conducta. Exigían el indulto basándose en su utilidad para el Estado. Exacto. Un argumento utilitario. El argumento recurrente en las fuentes es, y cito casi textualmente, «Mi familia ha derramado sangre por la corona durante 3 siglos. Mi único propósito existencial es liderar ejércitos. Si me ejecutáis, majestad, estáis privando al reino de un recurso bélico indispensable». Es que jugaban magistralmente la carta del monopolio de la violencia, y en una época de guerras constantes, pues el argumento convencía bastante. Ya lo creo. Sin embargo, hay un mecanismo aún más revelador del control nobiliario: las órdenes directas del rey, unas cartas selladas específicas. Este no era un recurso para eludir un castigo estatal, sino una herramienta para privatizar el encierro. De hecho, la documentación detalla cómo las propias familias nobles acudían al rey para que encarcelara a uno de sus propios parientes sin juicio previo. Así es. Si tenían un hijo o un marido envuelto en escándalos de libertinaje extremo,
o deudas fraudulentas que rozaban el Código Penal, la propia familia pedía su internamiento en prisiones estatales para nobles. Es un giro conceptual brillante, si lo piensas. En este contexto, la prisión no operaba como una condena judicial por un delito probado, operaba como una cámara acorazada privada. ¡Qué fuerte! O sea, te encierro para protegerte. Se encerraba al individuo problemático de manera preventiva para abortar cualquier investigación judicial, evitar el juicio público y, en última instancia, blindar el honor familiar contra el escándalo. La justicia estatal se subordinaba a las necesidades de limpieza de imagen de la élite. Bueno, y para consolidar todas estas mecánicas, la desesperación por mantener el estatus, la majestuosidad intocable de la corona y la intervención implacable de los cirujanos forenses, las fuentes nos proporcionan un expediente de 1762 absolutamente paradigmático, el famoso complot en el Palacio Real. Ah, sí, un caso increíble. Es un caso que ilustra a la perfección el colapso del sistema de privilegios cuando choca de frente con la ciencia empírica. Es un estudio de caso forense de primer nivel. El protagonista es un joven guardia del rey. Su perfil demográfico encaja al milímetro con nuestras estadísticas. Un varón noble, extremadamente joven, ahogado por deudas de juego y enfrentando un inminente desahucio social. El perfil del joven macho en crisis. Exacto. Su estatus caía en picado, lo que, como hemos analizado, generaba en él una necesidad visceral de restitución. Así que el tipo idea un plan que es, en esencia, un fraude de seguros extremadamente audaz, utilizando a la monarquía absoluta como víctima y a él mismo como gran salvador. Sí, de película. Según el relato de los expedientes, el guardia simula un intento de asesinato contra el monarca en las mismísimas escaleras del palacio. El individuo se aplica varios cortes superficiales a sí mismo, apaga las velas de la escalera para generar confusión y cuando la Guardia Real acude ante sus gritos, afirma haber interceptado a 2 asesinos, un misterioso hombre vestido de verde y un abad, que pretendían apuñalar al rey. Una farsa total. Su objetivo era evidente: obtener el favor real, la gloria pública y una generosa pensión vitalicia que saneara sus deudas de un plumazo. Una maniobra de altísimo riesgo para restaurar su honor y su economía de un solo golpe. Y claro, se despliega una persecución masiva por toda la región buscando a los falsos regicidas. Lógico. Pero el complot no se desmorona por una investigación policial tradicional, sino por el escrutinio de la ciencia médica. El cirujano de la corte, actuando como experto del crimen, desmonta la narrativa analizando rigurosamente la evidencia física y fisiológica. Y aquí te pregunto, ¿cómo logra el cirujano en 1762 articular una deducción forense tan precisa que logra derribar la palabra de un noble de la Guardia Real? Pues el cirujano documenta 2 inconsistencias críticas. Primero, la mecánica de los tejidos. Observa que las perforaciones en el valioso uniforme militar no guardan ninguna alineación geométrica con las heridas superficiales en el abdomen del guardia. Es decir, que no encajaban los agujeros. Exacto. Deduce, con una lógica irrefutable, que el acusado se levantó y apartó cuidadosamente la ropa antes de cortarse la piel, evidenciando que no quería arruinar un uniforme que apenas podía permitirse pagar. Es un detalle forense espectacular. Lo pillaron por no querer gastar en ropa nueva, pero entiendo que la prueba de cargo definitiva, según el expediente médico, se basa en la fisiología del trauma. Correcto. El cirujano redacta en su informe un concepto letal para el acusado. Dice que poseía, y cito, una mirada sana. A mediados del siglo XVIII, los médicos ya comprendían los mecanismos del shock fisiológico. Vale. Sabían que un trauma violento, sorpresivo y con pérdida de sangre produce alteraciones inevitables. Palidez extrema, dilatación pupilar, sudoración fría, alteración del pulso. El guardia presentaba un cuadro clínico de absoluta normalidad circulatoria y neurológica. Estaba fresco como una lechuga. Tal cual. Su cuerpo no mostraba las secuelas biológicas del terror y el impacto. Médicamente era imposible que acabara de sobrevivir a un combate a muerte. La biología desmontó el privilegio social. Y al tratarse de una simulación de atentado contra el rey, un delito tipificado como lesa majestad, la estructura de clemencia se cerró herméticamente para él. Las fuentes concluyen que el tribunal fue implacable. Sin posibilidad de indulto real, terminó confesando la estafa y fue ahorcado públicamente poco después. Es que si sintetizamos todo este análisis técnico, la conclusión historiográfica es rotunda. La nobleza del siglo XVIII
nunca experimentó una verdadera domesticación o civilización moral de sus costumbres, como sugerían los teóricos clásicos. Ya, es un mito. Lo que hicieron fue desarrollar una sofisticación extrema para navegar entre dos realidades operativas. Por un lado, la exigencia de violencia visceral que les imponía su estricto código de honor, y por otro, un aparato estatal cada vez más centralizado e inquisitorial. Se adaptaron al medio. Sobrevivieron instrumentalizando sus redes de influencia, privatizando la justicia penal a través de los notarios y manipulando la autoridad real para salvaguardar su superioridad en la jerarquía social. Y la verdad es que el análisis de estos mecanismos nos deja una lección profunda sobre la naturaleza del poder legal. Este recorrido por los archivos demuestra que la verdadera desigualdad ante la ley, a lo largo de la historia, rara vez consiste en una inmunidad formal donde el poderoso simplemente ignora los tribunales. Claro, no es tan burdo. La verdadera arquitectura del privilegio consiste en dominar el lenguaje interno del sistema. Reside en compartir códigos culturales con los magistrados y en poseer los recursos logísticos y financieros necesarios para privatizar el conflicto penal, sellándolo con acuerdos antes de que llegue a la esfera pública. Y esa mecánica de privatización del daño, lejos de ser una reliquia del siglo XVIII, nos plantea un interrogante analítico fundamental sobre la contemporaneidad. Porque si aquellas élites aristocráticas utilizaban el sistema infrajudicial, los notarios y las órdenes directas de la corona para borrar sus transgresiones del registro público y eludir el escarnio. Exactamente. ¿Cuáles son los equivalentes estructurales modernos? Nos deja reflexionando sobre qué mecanismos legales hipercomplejos o qué arquitecturas de acuerdos de confidencialidad estrictamente blindados son utilizados por las élites de hoy en día para gestionar sus propias transgresiones en las sombras. Totalmente. Porque aunque la escenografía haya cambiado y las espadas hayan sido sustituidas por despachos corporativos, la maquinaria diseñada para limpiar la sangre del suelo y proteger el estatus parece operar bajo principios operacionales asombrosamente similares. Una perspectiva sin duda para analizar con detenimiento. Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.